Estamos en contacto y en comunicación con María Rosa Muiño, que es legisladora porteña, vicepresidente segunda de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, integrante del bloque de Frente de Todos, y queríamos hablar con ella para que nos comente un poco lo que fue el inicio de sesiones ordinarias en la Ciudad de Buenos Aires, que en un discurso en Zoom a distancia que hizo el jefe de gobierno el pasado 1 de marzo, y bueno, queríamos conocer un poco el parecer y su visión acerca de ese mensaje de la legisladora. María Rosa, Fernando Barrera, Javier Liaño, Paolo Sanirato te saludan. Bienvenida a Castillo de Cartas. Hola, ¿cómo está Fernando? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, un poco la idea es que nos hagas un comentario, en principio, de cómo viste la presentación del jefe de gobierno en el inicio de sesiones ordinarias de la legislatura. Bueno, salvo por el detalle de que fue a distancia, es similar a todas las inauguraciones de sesiones que viene haciendo desde que es jefe de gobierno, ¿no? Uh-huh. Incluso algunos anuncios se repiten desde su primer año como jefe de gobierno, como si fuera una novedad. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a escuchar hablar de la ficha electrónica de salud. Es un anuncio que hace permanentemente todos los años. Este año le agregó la queja por la quita de la coparticipación, y en realidad no hizo ningún anuncio formal respecto a qué servicios se iban a recortar por esto. La verdad es que nosotros entendemos que a partir de todos los aumentos que hizo durante este año, que no los anunció, claramente no formaron parte de su anuncio, ya se recuperó toda esa plata que él entendía que le correspondía a la ciudad y que nosotros entendemos que es de la nación, que nunca fue una parte coparticipable para la Ciudad de Buenos Aires, salvo por una decisión por decreto del entonces presidente Macri durante 4 años. Uh-huh. Una barbaridad. Recién comentábamos, muchos de los aumentos de los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires fueron superiores al 43%, muy por encima de lo que significó la inflación medida por el INDEC, ¿no? Con lo cual esto impacta directamente en el bolsillo de la clase media porteña. La media de los aumentos fue de casi el 50% y en algún caso el 100%, uh-huh. Sin contar el 1,2 al impuesto de sellos para las tarjetas de crédito. Uh-huh. Sí, la verdad es que un aumento desmesurado y que no tiene ninguna justificación, ¿sí? Uh-huh. Porque las obras que no se hicieron no tienen que ver con la quita de la copa, sino con que no se hicieron durante 13 años. Tal cual. María Rosa, hoy es 8 de marzo, y un día muy particular para todos y todas nosotros y nosotras. ¿Cómo lo vivís? La verdad que es muy preocupante. Ahora que hablábamos de los 4 años de Mauricio Macri como presidente y la baja que tuvieron presupuestariamente los ministerios, que para nosotros urgía que fueran más empoderados, como salud, educación. De hecho salud no era ministerio, incluso el tema de las mujeres fue récord. Recuerdo ese 2017, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de femicidios al principio del año. Evidentemente no es un tema presupuestario, ya que nuestro gobierno le ha dado una importancia al Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad que no ha tenido en ningún otro, y los femicidios continúan y continúan en el mismo ritmo. Una mujer muere cada 23 horas en este país. Evidentemente se hace necesario, con urgencia, un cambio fundamental en el sistema de justicia, en el sistema de las fuerzas de seguridad, para poder parar con esto. Es algo que realmente es muy preocupante, que evidentemente no estamos encontrando la política acertada para resolverlo. María Rosa, Javier Liaño te habla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy bien.
Quería conocer tu opinión, María Rosa, respecto a la gestión de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires, respecto al tema de la pandemia. La semana pasada ya arrancaron las clases y bueno, quería tener tu visión respecto al tema. Sí, a ver, a mí me preocupa muchísimo el tema de la apertura de clases. Creo que la ministra tuvo todo el año 2020, desde el mismo día que se resolvió no ir más a clases presenciales, tenía todo el año para pensar cómo volver. Y la verdad es que cada escuela lo está resolviendo como puede, con los elementos que tiene, usando el criterio de cada uno de los directores y directoras de cada una de las instituciones, teniendo en cuenta la infraestructura con la que cuentan y el plantel docente. Y obviamente el apoyo de padres y madres. La verdad es que enfrentar esta llegada a la segunda ola, que en el país todavía no está, pero que se prevé fines de marzo, principios de abril, que siempre deseamos que no pase, pero es lo que está previsto y es lo que pasó en todo el mundo, es muy preocupante que estemos abriendo las escuelas sin esta previsión. Creo que es nuestro mayor riesgo sanitario hoy. Sí, vos sabés que comparto plenamente, es un tema, yo no podía entender cómo puede ser que tuvimos un año para planificar. ¿Sí? O sea, había alternativas, formas, protocolos, inicios de clases previendo la posibilidad de la vuelta de los chicos, y como que quedó entregado a que cada colegio haga lo que sea, como pueda, de acuerdo a la infraestructuras de colegios públicos que no se modificaron y que los chicos volvieron a la misma escuela de antes. Totalmente. O sea, sin las con un agravante, porque es una decisión que sí tomó el Ministerio de Educación, en este caso la ministra, que es obligar a todos los papás que tienen una vacante en una escuela pública a que el chico vaya a clases, porque si no pierde la vacante. Y eso agrava la situación del conjunto, porque si bien hay papás y mamás que no tienen más remedio que enviar al pibe a la escuela por alguna situación laboral, por la salud mental de la criatura, digo, hay un montón de situaciones, hay otros papás que están en condiciones y tienen miedo de que el niño o la niña vayan al colegio, de tenerlos en casa todavía un tiempo más. Eso, la posibilidad de que algunos chicos no vayan, por elección obviamente, haría mucho más fácil el diseño de cada burbuja. El Ministerio sacó una resolución por la cual el chico que no hace uso de su vacante en esta situación de pandemia, la pierde. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y más pensando en esto de la accesibilidad al sistema que quedó plasmado el año pasado con lo que fue la dificultad de la pandemia, ¿no? Y de la cuarentena, que muchos sectores más vulnerables no tuvieron capacidad de acceder a la conectividad para poder tomar clases a distancia, ¿no? Y eso no se resolvió todavía. Claro. Eso no se resolvió. De hecho, bueno, nosotros pudimos acceder a algunas tarjetas de conexión del ENACOM y fue toda una dificultad para nosotros distribuirla en el territorio. Todavía hay algún supervisor de educación que fue apercibido por hacer esto. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, María Rosa, sabemos que estás complicada de tiempo y que obviamente tenés una agenda importante con los temas que estás manejando en la legislatura. Dos cosas, a ver, me quedan a mí como para cerrar la nota. Uno, que comentes el proceso de normalización del PJ de la ciudad, que te tiene como flamante candidata a vicepresidenta primera. Digo candidata porque está oficializadas las listas, pero todavía no han sido proclamadas. Y por último, ¿qué temas tenés en la agenda parlamentaria para plantear en este año también particular como consecuencia de lo que fue el año anterior, ¿no? Bueno, con respecto al tema de la normalización, vos conocés bastante de cerca el proceso. Sí, estamos esperando que todo
que se cumplan las fechas de lo que debería haber sido la elección si se hubiera presentado más de una lista para formalizar la presentación. La verdad es que yo tengo mucha expectativa y mucho compromiso. Espero que todos los que formamos parte de ese proceso podamos estar a la altura. La verdad es que hace muchos años que el PJ de la Ciudad de Buenos Aires viene con un proceso que ha acompañado el proceso nacional, claramente, ¿no? Y que necesita una dosis de aire, un poco de incorporación de mujeres y juventud, un poco más de imaginación y particularmente creo que un poco más de amor propio y ponerle el pecho. Creo que muchos compañeros durante estos años no han sentido el PJ como algo propio, como algo a defender, y esperemos que todos juntos con la nueva composición podamos generar esa mística que necesitamos. Yo sé que no tenía que ver con la voluntad de los compañeros, sino con que este distrito nos es históricamente adverso y eso hace muy difícil que uno se apropie de algo que en general está rechazado electoralmente o por lo menos no cuenta con la mayoría. Pero en las últimas elecciones hemos como levantado el hándicap y esperemos que eso nos impulse, nos dé fuerza para sentirnos orgullosos de los que somos, muchos de nosotros, y por eso competimos dentro del partido. Venimos hace generaciones levantando la frente como peronistas y me parece que, bueno, que hay que dotarlo de un nuevo valor a la palabra dentro de este distrito tan complicado. Absolutamente. Y dicho sea de paso, un placer tenerte ahí en medio de este proceso que, valga decirlo, el justicialismo de la ciudad es uno de los pocos partidos en el distrito que tiene una paridad de género ya ahora no solo reconocida formalmente, sino en todos sus cargos con un 50 y 50% entre hombres y mujeres, ¿no? Es un valor, se votó en el 2018 en el Congreso y me parece que nosotros pudimos empezar este proceso justamente cuando fuimos oposición en la nación, ¿sí? Cuando nos tocó enfrentar la adversidad de un gobierno antipopular como el de Mauricio Macri en la nación. Creo que de alguna forma pudimos obtener algo bueno de eso que fue tan perjudicial para todos los argentinos y las argentinas. Tal cual. Y bueno, por último, y ya te liberamos, tus desafíos en la agenda parlamentaria de este año. Bueno, vos sabés que es bastante complejo, fue complejo trabajar en pandemia. La verdad es que desde la legislatura logramos con acuerdos resolverlo mucho mejor que otras legislaturas, incluso que el Congreso Nacional. Nosotros nunca dejamos de funcionar y como oposición dentro de la ciudad acompañamos y tuvimos mucha iniciativa también para resolver el funcionamiento, al contrario que lo que hizo Cambiemos a nivel nacional, ellos como oposición, ¿no? Y la verdad es que me parece que en este año se abren otras discusiones, muchas que tienen que ver con la pandemia, pero otras pensando en cómo se sale. Tuvimos muchas iniciativas el año pasado, algunas fueron tratadas, la mayoría no, que tienen que ver con la actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires. El PRO, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, realmente no tuvo iniciativa para cubrir a los sectores que estaban siendo perjudicados por la cuarentena, al contrario que nuestro gobierno nacional. Entiendo que esa es una de las razones por las que no se ocupó, porque había un gobierno nacional que se ocupaba. Me parece que esa es una línea para trabajar durante todo el 2021 y otra línea, especialmente pensando en el día de hoy, tiene que ver con el refuerzo de un cambio cultural de la relación de la sociedad con nosotras las mujeres. Creo que hay que ponerse firmes con eso
y empezar a pensar instancias de intervención, como dije al principio, un poco más estratégicas. Y esa va a ser una línea de trabajo importante. María Rosa, gracias por estar con nosotros, un placer tenerte acá en Castillo de Cartas y bueno, desde ya esta es una tribuna, esta disposición para cuando quieras acercarse a todos nuestros oyentes. Vale, muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Un beso grande. Un beso para vos. Hemos hablado con María Rosa Muñoz, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidenta segunda de la legislatura, integrante del bloque del Frente de Todos.